Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde estemos llegando y alcanzando con todo esto de la modernidad, el Internet. Hay gente que nos escucha o nos ve desde acá, directamente California, Mexicali, los alrededores, Estados Unidos, quizás para allá Europa, son otros horarios, Sudamérica, Centroamérica, también son otros horarios. Así que... Por eso les decimos y les saludamos en buenos días o buenas tardes o buenas noches. Acá en el centro ya son las 11:04, muy felices, muy contentos desde nuestro hogar poder transmitir, conectarnos, conversar con amigos como Iliana, que la tenemos ahí en los equipos, con Osvaldo también, un amigo de muchos años. Sabemos que detrás de cámara también está nuestro amigo Pastor Abel, Abel Díaz. Nuestros saludos, nuestros cariños para ti. Y por supuesto que hoy día ustedes se van a dar cuenta que tenemos dos ausencias, producto de que hay a veces ciertas contingencias que no podemos evitar. Así que nuestros saludos y cariños por si nos están viendo en vivo y en directo o nos van a ver más adelante a Misael Riquelme y Andrés González. La verdad que para nosotros siempre es un gusto poder compartir, así como diríamos, mesa abierta, conversación abierta, temas tan importantes y vertebrales como son las escrituras, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el discipulado, la formación, el sacerdocio de todos los creyentes, temas que hemos estado más o menos hablando hace mucho tiempo atrás. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero darle espacio a cada uno de los que hoy día van a participar, que van a estar aquí con nosotros, y también decirles, ustedes que ya entienden que esto es una mesa abierta, ustedes pueden preguntar, pueden opinar, pueden también mandar sus apreciaciones sobre lo que estamos diciendo. Bien, siempre lo dice Osvaldo, no pretendemos decir toda la verdad ni acabar toda la verdad, simplemente son pinceladas que uno tiene de acuerdo a lo que Dios le ha ido mostrando o revelando. Así que con toda confianza, escríbanos, mándenos sus preguntas, inquietudes o también comentarios. Pero ¿qué les parece si antes de entrar al tema, la introducción y todo lo que vamos a hablar, vamos a dejar aquí a la dama que tenemos con nosotros para que nos salude directamente desde la ciudad de Mexicali, que muchos quizás no saben dónde queda Ileana, Mexicali? Sí, bueno, pues nos encontramos en el brazo, dicen por ahí, en el brazo fuerte de México, al norte del país, frontera con Estados Unidos, y estamos en un lugar un poquito remoto, pero tenemos cerros, montañas a escasos minutos de aquí, tenemos desierto a otros escasos minutos de aquí, así es que tenemos mar también a otros escasos minutos, un poquito más lejitos, pero estamos en un lugar estratégico, y bueno, muy contenta de poder estar de nueva cuenta junto a ustedes. Gracias a aquellos que están sintonizando, que nos acompañan y más bien que nos permiten acompañarlos a ustedes en su trayecto o en el lugar en donde se encuentren, aquellos que están sintonizando la radio y que nos hacen parte de su día a día. Así es que agradecida de poder acompañarles y como bien dijo el pastor, aquí atenta a los mensajes que pudieran estar escribiendo, mandando, ya sea a la estación de radio o ya sea que nos acompañen por medio de Facebook, que nos escriban sus comentarios o preguntas que pudieran llegar a tener. Aquí el cuarto invitado es usted, así es que muy agradecida. Y gracias, pastor, gracias, pastores, por permitirme estar aquí acompañándoles.
No, por supuesto, gracias a ti por esa amabilidad y por ese cariño y amor que tienes por el Señor y también por la iglesia del Señor. Así que muchas gracias. Y aquí tenemos también a nuestro amigo de tantos años, de tantas experiencias. Él es de Quilpué, o por lo menos vive en Quilpué, pero porteño de cepa, como decimos allá en Chile. Osvaldo, ahí te dejo los micrófonos, las cámaras para que saludes a los amigos de este día. Saludos, bendiciones, queridos amigos y hermanos. Un placer poder conectarnos después de un par de semanas un poco aproblemadas que hemos tenido. Le pedimos disculpas por eso, obviamente. Los imponderables de la parte humana, la fragilidad humana y todo eso a veces nos juega en contra. Pero ya estamos aquí con la intención de disfrutar esta jornada como siempre lo hacemos y también dejar que el Espíritu Santo sea el maestro, el que nos guía en lo que vamos a hablar. Nosotros tenemos un diseño, un bosquejo, un plan, pero la última palabra siempre la tiene el Señor en todo esto. Pero sin duda hoy lo que hablemos será lo que Dios quiere y esperamos, como siempre, que lo que podamos compartir les sea de edificación, les sea de bendición. Ese es el único propósito de hacer lo que hacemos. Así es que gracias por estar con nosotros y por tomarse estas 2 horas para compartir la palabra de Dios y su instrucción para nuestra vida y corazón. Osvaldo, estaba mirando el teléfono allá en Valparaíso en estos momentos, si no me equivoco, está a 20 grados. Un Sí, lindo clima, una bonita sí, temperatura. sí, Soleado me parece, ha ¿no? O estado estos nublado. días con bastante sol y calor, solo que a eso de las 5 de la tarde y ya empieza a bajar el frío y cambia dramáticamente el clima. Ahí su Pero chaquetita para sí, no, no, hay no, calor. Hoy estuve en la mañana en Olmué haciendo algunas gestiones y preciosa ciudad, ¿no? hacía mucho calor en Olmué, mucho más que acá. Ok. Valparaíso tiene Siempre se templa por el se mar. templa por el mar, que el Pueque donde nosotros vivimos también es mucho más caluroso. Así que allá está mucho más caluroso que acá, pero agradable. Ya estamos en la transición del invierno hacia la primavera. Qué hermoso. Acá en el centro en estos momentos hay 37 grados que va a llegar hasta 40 según dicen acá los expertos. Pero miren qué hermoso esto de Internet. Allá en Mexicali está Iliana, atenta a las llamadas, a lo que escriban, a lo que digan. En Valparaíso está Osvaldo y yo desde California, el centro, específicamente a 1 hora y media de San Diego, compartiendo juntos esta mesa redonda virtual, donde obviamente siempre nuestro deseo, nuestro ánimo es poder llegar a ustedes con una enseñanza de lo que tiene que ver las escrituras, la palabra de Dios. Por ahí hay un verso bíblico que dice, toda la escritura, toda, desde el principio hasta el final, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para exhortar, para enseñar, para llevar a todo hombre a la madurez espiritual. Por eso para nosotros que tenemos algunos añitos de conocer al Señor, hemos entendido y comprendido que las escrituras es la única herramienta que tiene el Hijo de Dios para crecer y para madurar. No hay otra. Esa la dijo el Señor, esa la estableció el Señor. Así que aquellos que son discípulos, aquellos que aman a Cristo, creo que de lo que vamos a hablar hoy día les va a interesar. Ya lo conversamos fuera de pantalla, lo conversamos ahí con los que están siempre conectados o los panelistas en este caso, y estábamos de acuerdo en hablar del capítulo 4 de Efesios. Vamos a hacer un pantallazo global de toda la epístola y luego entramos al capítulo y del capítulo entramos entonces a algo que nos interesa hoy día, que son las habilidades de la iglesia. 5 habilidades que Dios le regaló a la iglesia a través de Jesucristo. Cristo en la cruz tenía 5 heridas. Su corona en su cabeza o la corona en su cabeza, los 2 brazos o las 2 manos, los pies y el costado. 5 heridas que generaron obviamente 5 habilidades que hoy día la iglesia puede disfrutar, que la iglesia debería disfrutar. Yo no sé si todas, pero
cuando reconocemos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, bueno, indudablemente nosotros como iglesia deberíamos interesarnos en eso. Pero ¿qué les parece si partimos con algo más global? La carta a los Efesios es una carta que Pablo escribe a esos discípulos, a la iglesia, y la iglesia somos todos los nacidos o renacidos de nuevo. Por lo tanto, 6 capítulos que sintetiza y condensa el apóstol sobre el bienestar de la iglesia, las bendiciones de la iglesia, la posición de la iglesia y por supuesto la función de la iglesia. Algunos estudiosos, expertos, que no es mi caso en todo caso, dicen que los primeros 3 capítulos son teológicos, doctrinales, y los 3 segundos serían eminentemente prácticos. Y de esos 3 últimos hay uno que es el capítulo 4, donde queremos también abocarnos de manera general, puntual y específica para terminar en este caso con las habilidades de las que el Señor le ha regalado al cuerpo de Cristo. Así que Osvaldo, ¿qué podrías comentar o qué viene a tu mente cuando hablamos de Efesios, de esta carta tan hermosa y también del capítulo 4? Bueno, solo antes de, quería agregar que ya estamos al aire también por la señal de Radio Corporación, el Excelente. 980 de amplitud modulada, y también por el sitio o la página web www.radiocorporacionvalparaíso.cl. Cualquiera de esos medios, además de este, son válidos para que usted se conecte y pueda participar con nosotros en este programa. Bueno, en realidad hay mucha riqueza en las 14 epístolas que el apóstol Pablo escribe. Cada una de ellas apunta en direcciones distintas, como Romanos, que es el fundamento de nuestra doctrina. Pero tú dijiste algo muy importante. Creo que de las epístolas que Pablo escribe, la carta a los Efesios es la que más apunta hacia el aspecto práctico de la vida, de la vida de la iglesia, de la vida cristiana. Hay una serie de llamados, de instrucciones a la unidad, a la edificación, a la reconciliación, a la restauración, etcétera. Y todas apuntan en la misma dirección. Así Ujú, que ujú. finalmente este equipamiento del que Pablo también habla en el capítulo 4 es como un elemento que une muchos aspectos y le da forma, le da objetividad, porque podemos tener mucho de todo. Yo no sé si conté esto, pero me recuerdo haber ido a la casa de una persona que me mostró un tallercito que tenía en una bodeguita, Ya. tenía lleno de herramientas de todo tipo, de las que tú te puedes imaginar, serrucho eléctrico, taladro y todo eso, todo nuevito, nuevito, me dio envidia, te digo la verdad. Envidia El santa, detalle que dice. se me ocurrió preguntarle a él si él sabía usar alguna de esas herramientas y él me dijo, no, no sé usar nada, en realidad me declaro incompetente en relación al uso de algún tipo de herramienta. Y yo me quedé pensando, es como el plop, ¿verdad? De Exijo un Condorito. explicación, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve tener tanta herramienta, tanto equipamiento, si no sabe usarlo? Pero inmediatamente de esa visión o de esa experiencia, Dios me habló. Lo mismo le pasa a mucha gente. Está preparada, está adiestrada, tiene el conocimiento bíblico, tiene la preparación, ha sido equipada por Dios, como Pablo lo señala puntualmente en estos capítulos, pero no saben usar lo que tienen, no lo usan, porque aquí está el uso, el abuso y el desuso. Mm, Y lo que más hay en el contexto general de la iglesia es un desuso, que a veces es grosero, y ha sido eso lamentablemente también bueno para el negocio del hombre, ¿verdad? Porque mientras menos haya manifestaciones espirituales o ejercicio de dones, mientras menos sean los que lo hacen, más populares son, ganan más popularidad, ganan más mm. fama, etcétera. Cuando hablamos de la versatilidad y de la multiforme gracia de Dios operando en el cuerpo, estamos hablando de los dones operando en todo, en el bien entendido que los dones son funciones que se nos asignan, no Correcto, posiciones, que es el correcto. problema tal vez más latente que tenemos hoy en la iglesia. Más Y de estos posición que cinco, función. claro, y de estos cinco dones
o de estos cinco ejes, se desmembra una cantidad no menor de dones y de capacidades espirituales que son parte del equipamiento. No hay absolutamente nadie, es lo que Pablo trata de decir, no hay absolutamente nadie en la iglesia que no haya recibido parte de este equipamiento. No hay nada. Y ahí está el primer problema de la iglesia. La gran cantidad de gente que no sabe que tiene dones, y algunos que por ahí eh, s- quieren descubrir, no saben lo que tienen, Mm, no se atreven. No hay mm. preparación, no hay formación, no hay instrucción, no hay información. Entonces el reto que tenemos es bastante grande porque no se trata solamente de adquirir conocimiento como esta persona que tenía una bodeguita llena de herramientas nuevas, sino de que lo que Dios te dé, lo que tú recibiste, lo uses. Porque Sí. Pablo habla de la edificación del cuerpo, habla de un aspecto absolutamente práctico. Entonces, esto no es para lucirse, ni para lucirnos nosotros, ni para ganar adepción, ni para ganar fama, nada. Es para Mm. la edificación del cuerpo. Y me gusta mucho, y cedo la palabra con esto, porque, repito, las palabras de Pablo todas van apuntando en la misma dirección, hacia la ejecución práctica, la vida orgánica, la edificación, la restitución, la restauración. Y todo tiene que ver con esto. También entendemos que todo este proceso en donde se va edificando esta nueva vida que hemos recibido requiere de elementos no naturales. Y ahí entra en juego todo esto de lo que Pablo habla, un equipamiento sobrenatural. Uno recibe al nacer una cantidad de talentos naturales, por eso hay gente que es virtuosa con un martillo o Ujú. con una Para llana cocinar, para o cantar, con la para música, pintar. son talentos naturales, o para dibujar Ujú, o para pintar. Esto lo trasladamos al mundo espiritual y los dones, ya sea los dones del ministerio o los dones del cuerpo, los dones de servicio, etcétera, más allá de la supremacía que pueda tener uno u otro, son el equipamiento para que cada persona pueda desarrollar y no ser simplemente un calientabancas, una persona que va a la iglesia a sentarse a escuchar que otro haga algo por él, sino el apóstol Pablo señala en una de sus cartas, ¿qué hay cuando reunís? mm. Sea, cuando tú vas a la iglesia, debes ir pensando qué vas a llevar, con qué vas a bendecir. Como cuando vas a una coinonía y tú dices, voy a llevar una empanada, voy a llevar una Ujú. bebida, voy a llevar, qué sé yo, unas sopaipillas, lo que sea. Bueno, cuando vamos a la iglesia, el asunto es espiritual y los recursos espirituales también nos han sido asignados. Entonces tenemos que pensar, Dios me dio algo a mí, por lo que te puedo bendecir a ti y eso tengo que llevarlo, porque tengo la responsabilidad de edificar. Para eso me fueron asignados esos dones o esos talentos espirituales. O sea, con lo que ya nos has compartido y dijiste cosas muy importantes que quiero nada más remarcar para aquellos que nos están viendo o escuchando. O sea, la iglesia tiene mucho capital en desuso, mucho capital ahí en el baúl que está guardado, que está ahí llenándose de polvo. Y tenemos una iglesia que asiste, se congrega, que va semana tras semana, pero que no es funcional en cuanto a las habilidades o capacidades. Así que ahí ya dejamos una pregunta para aquellos que nos están viendo. ¿Cómo descubrir esos dones? ¿Cómo nosotros podemos ser activos, participantes o participantes activos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Mientras tú hablabas, Osvaldo, Iliana me recordaba una palabra que aparece muchas veces en las cartas de Pablo, esa que no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Yo creo que la ignorancia de los dones espirituales ha sido un arma letal para la iglesia, para imposibilitarla, para hacer de ella un agente improductivo. Y justamente a lo que hemos llegado después de casi 2000 años, a una iglesia inactiva, improductiva, que no tiene mayor peso hacia lo que el Señor quisiera hacer con ella en cuanto a las funciones, capacidades o dones espirituales. Yo cuando leo al apóstol Pablo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero cuando yo lo leo a él en sus cartas, yo veo que la visión que él tiene de la iglesia es una iglesia funcional.
todos funcionando, y él veía a la iglesia como un cuerpo. Y en un cuerpo, sabemos que es un organismo vivo, cada miembro tiene su labor, cada miembro tiene su tarea. Una vez se podrá pensar, oye, ¿será importante el dedo pequeño de mi pie? Córtatelo y vas a ver lo importante que es. ¿Será importante, no sé, pues este dedo, el meñique que decimos nosotros? Vas a ver, imposibilítalo un día y amárratelo ahí y vas a ver qué importante es. Pero ¿será importante tener dos ojos? Tápate uno una hora y camina todo el día ahí en tu casa o esa hora sin un ojo menos. Hay como un experimento. Te vas a dar cuenta qué importante es o son cada uno de los miembros que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Así que si la iglesia está metafóricamente revelada como el cuerpo de Cristo, deberíamos entonces nosotros volver a reentender qué es lo que Pablo está diciendo cuando todos somos miembros, cuando todos somos funcionales, cuando todos tenemos algo que aportar. Así que creo que estamos en deuda, así que ya dejamos la pregunta flotando, ¿no es cierto? A todos aquellos que nos están viendo y si tienen preguntas hacia el mismo tema, ¿cómo nosotros podemos ir avanzando, creciendo en este conocimiento de los dones espirituales? Creo que mucha gente y la experiencia que tenemos a través de los años es que piensan que después de la salvación viene la vida eterna, es decir, después de la salvación viene el cielo. Yo le he estado enseñando a la comunidad que después de la salvación viene identidad. Lo primero que te da Cristo es identidad y lo segundo es propósito. Salvación, identidad y propósito. Y ese propósito está enmarcado, ¿no es cierto?, en todas las habilidades o dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que ya lo vamos a ver en la medida que veamos el capítulo 4. Y cuando yo leo el capítulo 4 yo veo cuatro temas principales. Unidad, que es lo primero que Pablo habla, encarece, repite. El segundo es edificación, que seamos edificados. Él habla de un edificio, entonces hay que edificar este edificio, o la casa de Dios, que también lo habla Pedro. Tercero, el crecimiento de la iglesia, todos creciendo, todos madurando, todos desarrollándose. Es normal crecer, es anormal estancarnos y cuando alguien no crece, tenemos que ver cuáles son los síntomas o las patologías que están generando ese decrecimiento o ese detenimiento hacia lo que es lo normal en un hijo de Dios, crecer, avanzar, madurar y desarrollarnos. Y cuarto, la manifestación, todos manifestándonos de manera individual, de manera colectiva, manifestándonos como aquellos que portamos la vida de Dios o la vida de Cristo. Así que no es lo único o no es la única forma de subdividir el capítulo, pero hoy día yo quería dejarlo así como unidad, edificación, crecimiento y manifestación. Y dentro de esa edificación y unidad vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a tocar temas tan importantes o tan significativos. Fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta, muchachos, cada vez que yo leo a Pablo, y ahora como que ya lo entiendo mejor en su forma de pensar, Pablo tira un tema general primero y después lo va desmenuzando y después lo va desarrollando. Es como que lo tira como un título y después lo va bajando. Entonces él comienza con un tema y después como que poquito a poco él va desmenuzando punto a punto y como que nos va metiendo y como que la cirugía cada vez se hace más a fondo y eso, ¿no es cierto?, nos permite entender mucho mejor el pensamiento de Pablo, la forma y la pedagogía que tenía Pablo, que hoy día perfectamente nosotros podemos leerla, estudiarla, conocerla y por supuesto disfrutarla. Así que dejo ahí el micrófono, no sé si hay preguntas o algo que ahí esté la gente aportando, Iliana. Sí, bueno, nada más agradecer a quienes nos acompañan. Y hay un comentario de Rosa Venegas y ella nos dice, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Por eso agradecemos estos desarrollos en la palabra, porque aún tenemos mucho que aprender. Y luego Angeli, ella nos comparte
Dice, ¿qué pasa cuando uno sabe los dones espirituales que uno tiene, pero la iglesia espiritualmente se está enfriando? Uno como miembro, ¿qué puede hacer? ¿Quedarse o cambiarse? Porque duele ver que el pueblo de Cristo ya casi no cree en los dones y no dan ese espacio a su presencia. Quiero entender si dice quedarse o irse de la congregación. Quiero interpretar la pregunta. Osvaldo, ¿qué dirías tú o qué le responderías a alguien ahí en tu No, congregación? estaba pensando en algo, cómo comienza Pablo el capítulo 4 de Efesios. Ya, Dice, yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Así comienza Pablo. Yo estuve hurgueteando un poco en esas cositas y el término vocación tiene que ver con que cada uno ocupe el lugar que debe ocupar. Y esto lo grafico de esta manera. Las hermanas, mujeres me van a perdonar lo que voy a decir, pero las mujeres tienen algunas costumbres raras, por decirlo de una manera. Por ejemplo, toman una taza, ponen agüita en la taza y ponen una plantita en la taza, ¿verdad? Eso es, a ver cómo lo digo para entender, eso es indigno, indigno porque se le está dando a esa taza un uso incorrecto, porque la taza no fue hecha para eso, fue hecha mm. para tomarse un No es té, una maceta un ni un café, macetero. ¿verdad? Ok, entonces cuando Pablo dice que andéis como es digno de la vocación, está diciendo primero, no estés ocupando un lugar que no debes, Mm, no uses tu vida para lo que no debes, porque hay algo que te fue dado y en eso debes usar tu vida, y eso es lo digno. Entonces Pablo es como que nos pega un empujoncito en la dirección de ocupa el lugar que te corresponde. Ahora, si asociamos eso un poco con la pregunta que es bien confrontacional, que es la realidad, sí. digamos la verdad, es la realidad de muchas iglesias, yo no creo que la solución sea irse de la iglesia, a menos que se hayan agotado todas las posibilidades y ya no haya nada más que hacer. Hay un camino que recorrer, obviamente, porque todos vamos aprendiendo a velocidades diferentes, indistintamente. Así aquí no rige el tema de que porque yo soy el pastor, a mí es el primero que se me revela la verdad. Sí. Hay mucha gente que recibe mucha más revelación que nosotros muchas veces. Y si somos un cuerpo, eso no va a generar ninguna dificultad porque en un cuerpo hay un trabajo de equipo. O sea, yo creo, una vez me dijo una persona a mí, me dijo, un pastor inteligente debiera rodearse de gente más inteligente que él. Mm, Y eso no es mm. buen negocio para muchos pastores, o sea, porque en Chile decimos porque puede venir alguno con el serrucho para serruchar el piso, ¿verdad? Sí. Pero somos un cuerpo, por lo tanto, necesitamos entender en términos prácticos, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, indistintamente si yo soy el pastor o soy un simple servidor de la iglesia. Eso no tiene relevancia a la hora de sernos de edificación los unos a los otros. O sea, yo recomendaría que antes de tomar una decisión tan drástica como decir me voy, eh, se agotaran todos los caminos, se agotaran todas las posibilidades. Hay un punto, evidentemente, en donde tú sabes, como decimos también en Chile, que 2 más 2 son 4, o sea, ya no se puede hacer nada, ya no hay nada que se pueda decir, ya se dijo lo que había que decir, ya se hizo lo que había que hacer. Si no se han agotado esos caminos, es muy temprano para pensar en una decisión drástica. No tenemos que olvidar que la iglesia no es nuestra. La iglesia no Mm, es del pastor, aunque a veces muchos de nosotros tenemos un sentido de posesión excesivo respecto a la iglesia. La iglesia es del Señor, el Espíritu Santo es el ejecutivo de la deidad en medio de la iglesia. Nosotros somos la casa, el templo de Dios. Por lo tanto, no pensemos que esto va a la deriva y que está en descontrol. O sea, a Dios no se han escapado nada. Dios tiene todo bajo control. Obviamente hay situaciones porque Dios en su unilateralidad, en su poder de decidir como Él gusta, nos ha puesto aquí, ¿verdad? A riesgo de que nosotros también cometemos muchos errores o hacemos cosas a nuestra idea, yo digo a lo Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Y obviamente eso repercute en la salud espiritual de la iglesia. Pero
Creo que me estoy recordando cuando Elías fue que se quejó un poco de sentirse solo y Dios le dijo, no estás solo, son Sí. muchos los que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces hay mucha gente con el sentir correcto y obviamente ese sentir interpreta la perfecta voluntad de Dios. Y esa perfecta voluntad de Dios, supremacía del. Lo importante es que nosotros como miembros, lo define, como miembros del cuerpo de Cristo, ocupemos y hagamos el lugar que corresponde. Yo tenía un hermano que esta presencia del Señor me recordaba, por ahí, dijo, Parece Como, que en hay su problemas de momento, conexión. y decía, ahí está. Bueno, siguen los problemas, no se Sí, preocupe, estamos en el sí, de aire. su pie derecho o de su pie izquierdo, ya. usted va a tener serios problemas para mantener el equilibrio. Así que usted que se cree o se dice ser tan insignificante, mm, supongamos que usted es el dedo chico del pie. Ujú. Entonces usted no es para nada inservible ni insignificante. No obstante, muchas veces es la sensación que muchas personas tienen. Se sienten que no valen, que no sirven, que no aportan, que no ayudan, queriendo hacerlo. Y estamos en este tema para ayudar en alguna medida a corregir estos males que le han hecho mucho daño a la iglesia y le han robado la salud al cuerpo de Cristo. Hablar de los dones, indudablemente, o cualquier tema de la Biblia que nosotros podamos poner en la mesa y poder hablarlo, desarrollarlo, desmenuzarlo, indudablemente que va a traer preguntas, interrogantes, inquietudes, y cada uno se va a sentir más cerca o más lejos de esos temas. Pero le damos gracias a Dios porque Él equipó su iglesia ya está equipada. Ahora somos nosotros los que tenemos que descubrir, desarrollar y potenciar esas habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que gracias a Angeli por esa pregunta. Pero ¿qué les parece si vamos rápidamente a unos avisos y ya volvemos? Porque a la vuelta yo quiero justamente dejar un tema sobre la mesa, nuestros servicios, y aquí yo estoy hablando genéricamente, nuestros servicios dominicales, semanales están hechos o diseñados para el funcionamiento y la operación de los dones espirituales? Dejo la pregunta ahí. La liturgia de la iglesia, en términos prácticos, ha coartado mucho la libertad del espíritu. Puede sonar un tanto contradictorio eso. Recuerdo que días antes de que se decretara la pandemia y la prohibición de reunirse y todo, estábamos reunidos con un grupo de pastores y alguien dijo esto: nosotros estamos felices con nuestros cultos, nuestra alabanza, nuestros músicos, nuestro púlpito, lo que predicamos, pero alguna vez le hemos preguntado a Dios si Él está contento con todo eso. Ujú. Y hubo un silencio sepulcral, así, ¿verdad? Porque nadie tenía una respuesta para eso. Obviamente dimos por sentado un error grave, que es sentirnos felices nosotros, sin averiguar si eso le agrada a Dios. Es como cuando alguien viene y te dice, pastor, ¿usted puede orar por mí? ¿Y cuál es tu acción inmediata? Orar para Ujú. que Dios lo sane. Rara vez oramos diciendo, sánalo si es tu voluntad. Ujú. Porque de hecho eso sonaría extraño para la persona que viene, porque el enfermo viene para que tú ores, para que Dios lo sane, porque él da por sentado que lo que Dios quiere es sanarlo. Y eso es lo Correcto. que enfáticamente se dice desde los púlpitos. Pero queda en el aire la voluntad de Dios. Entonces, hemos predicado un evangelio y enseñado un tanto híbrido, y esto tiene que ver también con lo Ujú. que tú dices, José, porque mucha gente tal vez que se siente como la misma persona que hizo esta pregunta, tal vez se siente coartada por una liturgia, por una forma de culto, donde no hay espacio. Ahora, si la vida de la iglesia se remite a lo que pasa en un culto de domingo, es demasiado escuálido eso, demasiado pobre. La vida de la iglesia tiene que ver con lo que pasa en los hogares, con los grupos de vida, con los grupos de paz,
con las casas de discipulado, con las células, etcétera. Es ahí donde esto se enriquece y donde realmente somos edificados, porque el culto por tiempo, por espacio, por liturgia misma, tal vez no nos brinda la posibilidad de que haya una versatilidad respecto al fluir de los dones. Pero hay otras instancias. O sea, si estamos remitiendo la edificación del cuerpo a lo que pasa en las 2 horas que nos reunimos el día domingo, eso es demasiado pobre. Necesitamos también descubrir todas las instancias que Dios nos regala para que haya edificación. Esto que estamos haciendo, mira, esto que estamos haciendo a través Ujú, de ujú. Zoom, llegando, tú decías algo tan tremendo. Tú estás en Estados Unidos, la Manilena en México, yo estoy en Chile, pero estamos llegando, no Sí. sabemos a cuánto, no nos imaginamos. Eso se llama tecnología, pero aquí lo que prevalece no es la tecnología, sino es que Dios está diciendo cosas, está edificando gente, está disipando dudas, está alimentando el hambre espiritual. De eso se trata. Entonces, que veamos todas las instancias que Dios nos regala, que nos brinda diariamente para que haya edificación y en esa edificación tú tengas la parte que te corresponde y los demás también. Entonces necesitamos cambiar un poco también lo que hay en nuestra cabeza, porque de repente usamos conceptos, usamos ideas que no quedan muy claras. Aquí hay una pregunta que hizo la hermana Verónica, ella es de Curicó. ¿Qué significa que la iglesia se está enfriando? Porque es un término, Sí, es es muy como chileno, cuando es muy nosotros los nuestro eso. evangélicos No sé si decimos, por oh, México se oye, escucha ¿cómo eso, está tu pero esposo? Le preguntan a la hermana, ahí sí, está descarriado. Y sí, si te escucha una persona que no entiende nuestra jerga, descarriado, dice, ¿será un tren? ¿Qué será que está descarriado, verdad? O sí, está en Egipto, o anda sí. viajando, ¿no? Y son jergas, ¿verdad? Y como esta, la iglesia se está enfriando y obviamente se está refiriendo a una iglesia que carece de la vida del Espíritu, que carece del ejercicio de los dones, de las cosas inherentes a la edificación del cuerpo, porque si no somos una mera religión, ¿no? Mm. Una religión sin vida. Vamos, cantamos, cumplimos con todos los ritos, damos nuestra ofrenda, nuestros diezmos y nos vamos felices a la casa, contentos hasta el próximo domingo. Eso no es la vida del cuerpo, eso no es la edificación Mm. del cuerpo, eso es una religión. Y nosotros hablamos de una relación, no hablamos de religión. Por lo tanto, es una triste realidad que conlleva esta frasecita de la iglesia se está enfriando. Está perdiendo su esencia, está Sí, perdiendo su genética, su naturaleza, lo que es hecho, o sea, por qué fue hecha y para qué fue hecha, ¿no? Iliana, tú le estás levantando la mano ahí, ¿quieres preguntar o quizá Sí, decir algo más? sí, bueno, a lo que comparte y en referencia también a lo que es a la pregunta que hace Verónica. Em, en tiempo atrás a mí me tocó ver en una iglesia, es una iglesia grande aquí en la ciudad, pero cuando hay un tipo de manifestación y a lo mejor se está refiriendo también a eso, en donde se puede dar alguna manifestación por parte del espíritu y las personas encargadas de mantener un orden hacen a un lado a la persona. Entonces se siente esta persona como que no hay esa libertad. Eh, ¿Cabe ahí el estarse enfriando o es simplemente nada más, qué tan válido es, vaya, que se dé o evitar que se dé eso en una reunión? Ah, yo quisiera aportar algo y quizás también Osvaldo tenga algo que decir por los años que uno tiene viendo tanto de lo que es la vida de la iglesia. Pablo dice en una de sus cartas, hágase todo, no dice algo, dice hágase todo, decentemente. Decentemente ahí tiene que ver con algo que edifica, con algo que va a ayudar al cuerpo de Cristo. Digo esto para partir contestando un poquito la pregunta, porque hace muchos años atrás, yo recuerdo ahí en la calle Morris, yo participaba ahí,
Ahí fueron mis primeros años de conocer al Señor y crecer. Y recuerdo en un servicio de jóvenes que yo estaba ahí tocando la guitarra, llevando los coros, y lo único que yo siento detrás, en ese tiempo en el templo habían bancas, literalmente bancas gruesas, de madera gruesa, ¿no? Yo siento atrás en mi espalda cómo me pega la banca que estaba detrás. Entonces todos como quedaron ahí como medios, y yo me volteo, me doy vuelta y veo que no era la banca que estaba detrás, sino la que seguía, donde un muchacho que había ido de visita, según él, había experimentado al Espíritu Santo y le mandó una patada a la banca que la tiró hacia adelante y la que estaba adelante la tiró hacia mí. Así que al final terminaron ahí las dos bancas detrás mío. Obviamente eso trajo ahí un desazón en la gente. La gente quedó como media ahí, media asustada. ¿Qué es lo que es esto? Entonces, bueno, si uno está liderando, si uno está dirigiendo, lo primero que uno tiene que, en ese sentido, es tener la calma, la tranquilidad, la quietud. Que esto no se desordene, que esto no se desorbite, porque vamos a suponer, si arranca el capitán del barco, ¿qué se espera de los marineros? Si se arranca todo asustado, ¿no? Entonces, se supone que nosotros estamos para traer sabiduría, traer la calma. Y creo que la experiencia y los años de ver lo bueno, lo malo y lo feo de todo esto, que pasa, obviamente, que ocurre, es que nosotros no podemos juzgar algo si lo prohibimos. Pero sí yo puedo decir o discernir algo si yo estoy escuchando o viendo lo que la persona está diciendo o haciendo. Pero pareciera que hubiera un temor y hubiera un miedo a que en el servicio ocurran cosas extrañas. Y yo nada más quiero poner como ejemplo, y ya doy el pase para que ustedes ahí entren. Un día Jesús estaba en una casa. La casa estaba llenísima. Tanto así que uno de los necesitados y enfermos que tenía parálisis no pudieron meterlo o adentrarlo por la puerta. Así que los amigos que lo llevaban no encontraron mejor entrada que el techo. Tipo viejo pascuero, ¿no? Bajando ahí por el techo. Se supone que tendrían que haber roto el techo para poder bajar al hombre. No sabemos si era grande, pequeño, no sabemos si era macicito, si era delgado. El asunto es que con la camilla lo bajaron. Ellos se la ingeniaron. O sea, ahí rompieron, ruido. Y yo no veo a un Jesús desorbitado, a un Jesús descontrolado, a un Jesús, ¿qué hacemos? No, no, no. Él tranquilo, seguramente, estoy pensando en voz alta, paró la enseñanza. A ver, ¿qué está pasando acá? A ver, muchachos, mantengan la calma, esperemos. Yo pienso que eso no ocurrió en 5 segundos. Tiene que haber ocurrido, y aquí entramos a la imaginación, mínimo media hora, quizás más de media hora. Estoy hablando de un tiempo. Si alguien está predicando, si alguien está enseñando, ¿qué es lo que quiere? Quiere silencio absoluto. Y creo que en esto tenemos una enseñanza de que, primero, aquellos que estamos ayudando, enseñando a la gente que estamos ahí atendiendo, ministrando, nosotros también tener la calma y saber discernir en cuanto a los hechos, a la luz de la escritura, un criterio bíblico y a la revelación del Espíritu y al consenso de los maduros, de los que ya tienen experiencia. ¿Sabes qué? Esto que se dijo no fue algo que está dentro del contexto de las escrituras. Por ejemplo, y aquí ya termino con esto, en el capítulo 13 nosotros leemos a 5 o 6 personas que estaban en una congregación, la congregación de Antioquía o la iglesia de Antioquía. Yo estoy pensando en una casa, porque la iglesia se reunía en casas. Y ahí habían profetas y maestros. Y dice ahí que en un momento de ese grupo, el Espíritu Santo habló, es decir, profetizó.
Y en esa profecía, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El verso 3, que a veces parece un verso intrascendente, dice que ellos oraron y ayunaron. Y después los comisionaron. O sea, en el orden, ¿cómo fue? Primero estuvo la profecía sobre estos dos varones o estos dos discípulos, y luego viene la oración y el ayuno de la congregación. Y luego viene la comisión. La pregunta es, ¿por qué oran y ayunan si ya el Señor había profetizado? Porque una iglesia madura recibe la profecía, pero después la va a discernir. Entonces, si nosotros estamos con una actitud prohibitiva, aquí no se hace nada, ¿no? Y es lo que ha pasado en muchas congregaciones por falsas profecías, por falsas palabras que se han dicho en nombre de Dios. Al final, nosotros qué decimos, no, aquí no se hace nada, aquí no se habla. Y reglamentamos. Y fíjense que el camino más corto y más rápido es reglamentar. Pero nosotros no podemos reglamentar al Espíritu Santo. Yo entiendo que se tiene que hacer todo en orden o para edificación. Pero si yo en todo voy a prohibir, es como tener hijos en mi casa. Osvaldo puede dar fe de eso. Sus hijos eran bien tranquilitos cuando niños. Ahí cuando recibíamos a Jason, a los niños, los que se juntaban con los míos, imagínate, hay una explosión. Imagínate que lo hubiéramos ido toda esa tarde, ya, quietos, no se muevan, no queremos que hagan esto, no queremos. No, olvídense. O sea, tienen que tener los niños que tienen vida un margen de expresión. Y los padres obviamente van detrásito teniendo cierta regulación en cuanto a disciplina y todo eso, cuando ya se va al extremo. Pero tiene que haber una expresión, si estamos hablando de la iglesia como un organismo vivo. No sé qué piensas tú, Osvaldo, de eso y si es que tienes que agregar algo a lo que están preguntando. Bueno, yo creo que se ha usado equivocadamente mucho el término manifestaciones del Espíritu. Si hay un contexto bíblico para eso, necesitamos saber a qué se refiere. Y mucha gente, entre comillas, justifica lo que no se puede justificar con el apellido de manifestaciones del Espíritu. Ahora, yo creo que Dios nos hizo seres emocionales, por lo tanto tenemos la particularidad de expresar lo que sentimos de manera distinta, levantando las manos, gritando aleluya, moviendo los pies, etcétera. Me gustó una cosa que escuché de un hermano que le gusta alabar al Señor y lo hace de manera bien ruidosa. Y eso le ha generado harta crítica de la audiencia. Él dijo esto: yo iba al estadio, era hincha de un equipo X, y en el estadio yo gritaba, me desarmaba, insultaba, garabateaba, sin medida. Y ahora que soy hijo del Rey de Reyes y alabo al Dios vivo, me voy a restringir de gritar y de expresar lo que siento cuando estoy haciendo lo correcto. De ninguna. Me gustó mucho su Mm, explicación. mm. Ahora, creo que aquí hay varios factores que influyen para que haya realmente edificación, porque Pablo, como lo decía José, dice, hágase todo para edificar. Nosotros hemos cambiado el todo por el nada. Mejor no hagamos nada, ¿verdad? Y no, si se trata de hacer todo, pero hay parámetros Sí. que operan en el plano natural, parámetros morales, parámetros éticos, de sentido común, ¿verdad? Mm. Etcétera. Y también hay factores espirituales que influyen, porque en eso de que Pablo habla de todo para edificación, Pablo está hablando preeminentemente de asuntos espirituales. Entonces, si hay una palabra profética, la palabra profética es para exhortación, para edificación, para bendición. O sea, tenemos la palabra, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en obedecer. Es decir, que si alguien viene y dice, Mm, esto dice el Señor, ¿verdad? Y mm. está bien, ok. No habría nada de malo en que tomemos la palabra y a la luz de la palabra analicemos lo que la persona acaba de decir. Y ese Correcto. profeta no tendría por qué sentirse ofendido, pero si en realidad la cosa empieza con que dice el Señor, y hay de vosotros que no obedezcáis la palabra, o sea, ya le puso de su cosecha y eso es innecesario,
porque el que profetiza tiene que ir y decir lo que Dios le dijo. No tiene que convencer a nadie de nada, Ni defenderla. ni defender nada. Tiene que decir lo que Dios le dijo. La gente, cada uno de nosotros sabrá qué hace con eso que Dios le Mm, habló. mm, Entonces, tienen que operar un montón de factores, el discernimiento, el sentido de cuerpo, el sentido de edificación, el sentido común, etcétera, un montón de elementos para que finalmente sepamos si algo está bien o está mal. Y cuando decimos que está mal, tampoco estamos diciendo esto es del diablo. mm, mm. No, no, no. Estamos hablando de personas que de repente gritaron más de lo que debían, o saltaron más de lo que debían, o se movieron más de lo que debían, y deben aprender, teniendo sentido de cuerpo, a hacer. ¿Verdad? Pablo dice a los que le preguntan si pueden o no comer de la carne que venden en el mercado, porque es carne sacrificada a los ídolos. Pablo dice, cómenla. Pero si hay alguien que se escandaliza porque ustedes comen esa carne, por amor a ese, no coman. Entonces, ¿te quiere gritar? Grite. Pero si usted ve que los gritos no ayudan a la edificación del cuerpo, bajen el volumen, ¿verdad? Le dijo una hermana eso una vez, le dije, hermana, mira, porque elevaba con mucha facilidad su volumen, le digo, te quiero decir algo. No sé cómo decírtelo, pero a ver si me entiendo. ¿Puedes bajar el volumen? Sí entiendo, me dijo pastor. Y a partir de ahí, lo mismo que hacía lo sigo haciendo, pero con un volumen moderado. Entonces, eso es edificación, eso es cuerpo. O sea, no es solamente el ver que salen cosas, me salen rayos de los dedos y cosas ocurren. Ojalá pasara eso. Pero edificación también es tener la capacidad de aceptar que me corrijan, tener la capacidad de aceptar que me digan, ¿sabes? Está pasándote de la raya, estás haciendo algo que no es bueno ni para ti ni para el cuerpo, ¿verdad? Porque esto es para edificación. O sea, no hagas que lo que Dios te dio para que edifique, en realidad provoque lo contrario. Entonces es un camino que hay que recorrer y no es una cosa de reprender, de expulsar, de echar. No, 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 no. Es simplemente es encontrar la manera de ser funcionales como cuerpo que somos. Y en eso todos tenemos algo que hacer, algo importante. No, y qué bueno lo que nos compartes porque eso de alguna manera también va corroborando o va afirmando lo que estamos viendo hacia lo que es nuestra relación con Cristo. Porque yo también tengo que hacer una separación entre mi comportamiento en privado con Cristo y mi comportamiento colectivo con Cristo. Estoy con el cuerpo. O sea, si a mí en mi oración privada se me ocurre, no sé, danzar, bailar, levantar las manos o tirarme de bruce al suelo, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Eh, Estoy solo. Ahora, no digo que eso no lo podamos hacer, pero el punto acá es, como tú decías, que eso vaya en edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de nuestros hermanos, de la familia, de la fe, que eso es lo importante. Por lo tanto, espero que hayamos ahí contestado a Verónica, ¿no? Era la que había preguntado. ¿Qué función cumple cada uno de los ministerios para la edificación de la iglesia? Lo que es el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cada uno de ellos, ¿qué función? Porque yo recuerdo en los inicios, cuando estaba más pequeña, em, que había una confusión entre las características entre ellos, entre el apóstol, por ejemplo, y el evangelista, o entre el profeta, y el pastor, o el apóstol y el pastor. Entonces, para esas personas que están conociendo y están adentrándose a conocer más del Señor, que cómo que le pudiéramos responder a ellos para que no se creara esa confusión o pudieran tener esas dudas. Esa sería una de las preguntas. Ujú. Y ya. Y hay otra después. Sí, Ok, la ok, otra es si siguen vigente al día de hoy. ok. Osvaldo, ¿te gustaría contestar alguna de ellas? Ok. Am, todos los dones, de acuerdo a las listas que vemos ahí en el Nuevo Testamento, todas en algún punto se conectan.
porque esos dones o habilidades fueron dadas por el mismo Dios. Él le repartió a la iglesia, Él le repartió al cuerpo de Cristo todos estos dones o todas estas habilidades o herramientas, si lo quieren ver así. Y como digo, en puntos o en ciertos matices, ellos se conectan. Por ejemplo, por dar ahí una pequeña explicación, el don de profecía va muy conectado con el don de fe, porque si yo no tengo fe, yo no lo voy a decir. Ese mismo don de profecía también está conectado con palabra de ciencia, que es una palabra que descubre lo que está pasando, lo que está ocurriendo, las intenciones, etcétera. Y el palabra de sabiduría también está conectado directamente con profecía. O sea, ahí rápidamente vimos cómo un don conecta a otros tres. Pueden ser otros, pero yo estoy hablando así rápidamente. Profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y fe. Y están interconectados y a la hora de profetizar, a la hora de funcionar, a la hora de entregar el don o la profecía en este caso, todos esos dones están caminando juntos. Veamos un ejemplo de Jesús, allá en el mismo ejemplo que usé antes, Marcos capítulo 2, cuando él está enseñando, perdón, en esa casa y sentados ahí entre toda la gente estaban los religiosos. Y en un momento cuando Jesucristo se dirige al hombre inválido, él le perdona los pecados. Y ellos en su mente, porque no lo verbalizaron, porque no lo dijeron, en su mente ellos empezaron a decir o a comentar que cómo era posible que Jesús perdonara pecados si él no era Dios y que él era apenas el hijo del carpintero. Y dice la Escritura que Jesucristo pudo discernir los pensamientos de ellos, pudo discernir. Entonces ahí, ¿qué es lo que hubo? Discernimiento, pero también palabra de ciencia. Y Jesucristo verbaliza y le dice a ellos, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados a este inválido o decir, sé sano y vete? Y es lo que finalmente hace Jesús. Entonces cuando uno comienza a ver los dones operando en Jesucristo, en los apóstoles, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en la vida, en la experiencia que cada uno de nosotros puede tener, indudablemente que los dones van interconectados. Si tú me preguntas a mí cuál es el don, puede usar una palabra que tal vez no es bíblica y quizá no es correcta, y si me equivoco, bueno, el don predominante podría ser el don pastoral, pero a la par está el don de enseñanza, pero a la par está el don de ciencia, pero a la par está el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque todos ellos se conjugan para que uno pueda enseñar o pueda explicar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va dando como luz, como revelación. Obviamente que todo eso tiene otros matices, el estudiar, el leer, el prepararse, el orar, el buscar dirección, pero uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Usted es pastor o es maestro? Es que están los dos de la mano, porque el pastor es una persona que obviamente está para cuidar, para aconsejar, para ministrar, para enseñar, etcétera. Entonces ahí se anexa el don de maestro o de enseñanza. Y para nosotros entender la enseñanza desde el punto de vista escritural, operan, ¿no es cierto?, ciencia y sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros, digamos, podamos llegar a entender esos misterios que están en la escritura que no se entienden con la mente natural, sino con la mente de Cristo, es decir, con la mente espiritual. Entonces, así como ese don o esos dones que Dios reparte a cada uno, van conectados, interconectados, también en un sentido ellos también son independientes. Entonces, lo interesante de los dones espirituales es que son por un lado independientes, pero por otro lado son interdependientes. Cada don es algo en sí, es una herramienta en sí que Dios le regaló al cuerpo de Cristo. Pero estos mismos, cuando se conectan, cuando se unen, generan, ¿no es cierto?, una fuerza, un poder, una gracia a la iglesia, que eso hace también que la iglesia se beneficie y que la iglesia pueda disfrutar de todo lo que esos dones pueden aportar
al cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo podría contestar en la primera pregunta. En la segunda pregunta, y ahí ya te voy preparando a ti, Osvaldo, si son vigentes o no, yo soy un convencido y un requete convencido que los dones que Cristo entregó, esos dones hoy día están vigentes, hoy día son válidos y hoy día la iglesia debería disfrutarlos al máximo. Si no lo están disfrutando, creo que la iglesia se parece a esa ancianita que tenía pero millones y millones en su banco, pero se paraba todos los días en la calle a mendigar para que le dieran 10 pesitos, o sea, 10 centavos. Pero en el banco tenía un cúmulo de millones de dólares. Qué triste. Yo espero que a la iglesia no le pase eso y a los que no están oyendo o viendo tampoco les ocurra o les pase eso. Disfruten lo que Dios les ha dado. Osvaldo. Bueno, técnicamente hay un movimiento que es el cesismo, que es el que enseña que ya no hay vigencia en relación a los dones ministeriales, los dones del Espíritu y todo Se eso. quedaron allá. Claro. Ahora, yo hago un análisis simple. La iglesia es sobrenatural. La vida de la iglesia es sobrenatural. La edificación de la iglesia, por lo mismo, es sobrenatural. O sea, toda la estructura, el diseño de la iglesia obedece a factores sobrenaturales, a ningún factor natural. Por lo tanto, hay una sola manera de que la iglesia sea edificada y es con factores sobrenaturales, con elementos sobrenaturales, y esos son los dones. Un pastor me decía a mí, que estaba cayendo muy convencido en esto del cesismo, que él consideraba que sí, que era verdad, los dones ya no tenían vigencia. Le digo, oye, mira, le digo, ¿qué ocurre cuando tú predicas el día domingo, cuando tú predicas a la iglesia? No, la gente es tocada, la gente es edificada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando cuando tú predicas y la gente es edificada? ¿Es tu inteligencia? ¿Es tu verborrea, tu capacidad intelectual? ¿O es el Espíritu Santo que está operando a través del don o de los dones que tú tienes y está edificando el cuerpo? Yo leo la Biblia y eso es lo que está pasando. Entonces, no entiendo la contradicción de que tú estás diciendo que los dones ya cesaron y cuando tú predicas o cuando algo se hace en calidad de iglesia, lo que está pasando es que los dones están funcionando. O sea, ¿cómo me explicas eso? ¿Cómo explica algo tan contradictorio? Ahora, no creo que valga la pena entrar en tal contradicción, obviamente. Como decía José, nosotros creemos en la eficacia y Vigencia. el ejercicio actual de todos los dones. Creemos en eso. Y eso es lo que genera la edificación del cuerpo. Creo que esta pregunta que hizo la hermana Verónica de la iglesia que se enfría tiene también que ver con esto. Mm, Cuando no mm. hay ejercicio de los dones, obviamente se genera muerte espiritual, porque cuando una iglesia es edificada solo con conocimiento, solo con teología, sin ser necesariamente malo eso, si carece de la vida del Espíritu, es malo, porque la iglesia es una entidad sobrenatural que requiere un combustible sobrenatural y ese combustible es la vida del Espíritu. Y todo lo demás, lo que Pablo habla en Efesios 4, o toda la larga lista de dones de servicio, etcétera, todo tiene que ver con la vida del Espíritu que está fluyendo permanentemente en este cuerpo orgánico, en donde no necesitamos los unos de los otros, ¿verdad? Y obviamente nos enriquecemos, porque definitivamente cuando opera la palabra de ciencia, cuando opera la palabra de sabiduría, cuando opera Mm. la palabra profética, está operando algo que humanamente es imposible que ocurra. O sea, no hay una palabra de sabiduría en el contexto humano, no hay una palabra de ciencia en el contexto humano, no hay palabra profética en el contexto humano. Todo tiene que ver con un contexto sobrenatural que tiene que ver con la vida del Espíritu y es lo que permite la operación de estos dones, de estos talentos o de este ejercicio espiritual. Por lo tanto, creo que
Bueno, es lo que nosotros creemos y es lo que predicamos y es lo que enseñamos y es lo que practicamos. Así son nuestras reuniones, así son nuestros cultos. Hay cosas, como lo veníamos comentando, que hay que ordenar, obviamente, porque hoy, evidentemente, si tú dices, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar un cumpleaños, tienes que pensar no solo en la torta, en lo que va a comerse, las papitas fritas, lo que se va a ver, sino qué va a quedar después de. ¿Ya? Ujú. El cumpleaños termine. Hace unos días atrás hicimos un baby shower sorpresa para mi hijo Félix y su esposa que va a dar a luz en unas semanas más. Entonces, Bienvenido al nieto. estaba todo precioso, todo fue una cosa muy linda que se hizo, pero después vino el momento del vituperio, como se dice, de comerse todo lo que se preparó y olvídate, todo lo que estaba lindo quedó y cuando terminó, ya empezamos a ayudar al desarme de todo, la cantidad de basura, la cantidad de cosas que quedan. O sea, si quieres una fiesta espiritual, va a haber que limpiar, va a haber que corregir, va a haber que decir a Mm, algunos, oye, hermano, no grites tanto, hermano, no te desordenes tanto, hermano, no seas tan eufórico, mira al que está a tu lado, piensa en la edificación del otro. Va a haber que hacer eso, mm, ordenar, limpiar, porque cada vez que se hace una fiesta, algo de eso va a quedar. Pero no hay que hacerse problema. No decir, no hacemos nunca más un cumpleaños, nunca mm. más un baby shower, porque mira cómo quedó la basura y no. Es absurdo eso. O sea, Sería todo matar la lo que va a vida. quedar después es inherente a lo que se hizo. Y lo que hay que hacer es limpiar. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, los dones son como los músculos del cuerpo, los que le dan movimiento. Y me estoy recordando de una persona que en el tiempo del COVID cayó al hospital. Creo que estuvo algo así como un mes o 2 meses. Y cuando yo me entero que ya está de alta y que ya salió y todo eso, bueno, yo lo llamé para saber cómo estaba y me dijo, estoy aprendiendo a caminar otra vez. Y quedé sorprendido. Le dije, ¿pero cómo? Le digo yo, sí, me dijo. Y ahí me recordó y me dijo, no te olvides que los músculos tienen memoria y memoria corta. Así que si tú en una semana dejas de caminar y ahí aquietas tu musculatura, indudablemente que se van a adormecer. Por eso necesitamos que esos dones, que son el músculo de la iglesia o los músculos, estén activos. El que tiene palabra de ciencia, que opere en eso constantemente. El que tiene sabiduría, el que tiene discernimiento, el que tiene liberación, el que tiene sanidad, etcétera. O sea, que los dones que Dios nos ha dado estén funcionando, que estén operando. Es como el que entrena, ¿no? Uno de repente ve jugadores que sobre una barrera, ¿no es cierto?, de 8 jugadores, tiran el balón tan bien por arriba. ¿Y cómo le da a este tipo? ¿Cómo le puede pegar tan bien a ese balón? Pero hazte la pregunta, ¿cuántas veces ese tipo entrena allá en su campo, cuando nadie lo ve, cuando no hay cámaras, cuando no hay público? ¿Cuántas veces está pegándole a ese balón y pasando por arriba? Te lo digo porque, según mi experiencia, me tocó ver a muchos ahí después del entrenamiento solamente practicando el cabeceo, otros solamente practicando penales, otros solamente practicando centro en velocidad. Eso se hace muy común en el fútbol profesional, porque es propio. Cuando tú los ves ya jugando, oye, que les sale bien. Bueno, porque hay práctica, porque hay ejercicio, porque hay continuidad. Creo que ahí Liana tiene algo que decirnos o algo que preguntarnos. No, pues muchas gracias por cada respuesta que se ha dado y agradecer de nueva cuenta a quienes nos ayudan con sus comentarios y Darío Eduardo González, él nos comenta, ¿Lo las, ubica Osvaldo no? ¿verdad? Sí, no, no, una broma para Osvaldo. Ah, ok. Dice, en las congregaciones se enfrían porque no hay oración, no hay ayuno, consagración, demasiada carne, vida del espíritu, muy pocos. Rosa Venegas, ella también nos comenta, dice, ese combustible es lo que necesitamos para hacer luz en la oscuridad. Gracias al Señor por enseñarnos a mantener nuestra lámpara encendida. René Salinas,
Él nos comparte Primera de Corintios 12:7, que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y Margot Morgan, ella nos comenta, estos son ejemplos de dones que se manifiestan en el poder del Espíritu Santo. Dones de palabra, sabiduría, conocimiento, profecía, enseñanza y exhortación. Dones de sanidad y poder, dones de sanidad, milagros y discernimiento de espíritus. Dones de lenguas, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Es lo que nos comparte cada uno de ellos. Excelente. Cuando uno se empieza a meter en este tema, no sé si recuerdas, Osvaldo, los primeros libros en esos años que llegaron a nuestras manos, llegó uno de Peter Wagner, Cómo los dones ayudan al crecimiento y al desarrollo de la iglesia, que es un libro muy práctico. Yo lo recomendaría a aquellos que quieren incursionar, porque hay gente que a lo mejor por años ya entregó su vida a Cristo, ya se bautizó, ha pasado por ciertos discipulados o formación cristiana, pero no tenían idea, nunca le dijeron, nunca le enseñaron sobre los dones del Espíritu. Yo les recomendaría, aparte obviamente de la Escritura, que hay tantos versos bíblicos y porciones de las Escrituras donde nos hablan de los dones del Espíritu. Jesús operó y operaba en los dones del Espíritu. Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles operaban en los dones del Espíritu. Ellos no operaban en capacidades naturales, no. Ellos operaban en el poder del Espíritu. Ese Pedro, cuando va subiendo con Juan al templo y se encuentran con ese hombre inválido junto al camino, ¿te recuerdan esa historia? ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro lo mira, lo escucha y una vez que este hombre hace su petición, él le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué operó ahí? El don de fe, el don de milagros, el don de sanidad. ¿Se fijan cómo van conectados los dones del Espíritu en un solo milagro? Y ahí uno empieza a darse cuenta que los discípulos no tuvieron temor, primero porque aprendieron del maestro, y lo interesante de todo esto es que el Señor mismo dijo en alguna ocasión, y ustedes van a hacer cosas mayores que estas, van a hacer cosas mayores. Así que nosotros tenemos que, como iglesia, como discípulos o como seguidores de Cristo, nosotros debemos animarnos y debemos atrevernos. Qué bueno que el próximo entrenamiento que vamos a tener con la comunidad, porque nosotros, Osvaldo, cada 2 o 3 veces al año nos vamos a un lugar, medio campo, pero no es campo, pero es un lugar ahí donde nos prestan un rancho Tecate, y ahí estamos 3 días, viernes, sábado y domingo con toda la comunidad, y vamos a estar justamente enseñando sobre los dones y habilidades del Espíritu que Dios le ha dado a la iglesia, y ahí esperamos que sea un fin de semana provechoso, nutritivo, pero además que eso permita que la gente empiece a atreverse y empiece a operar en los dones. Hay cuestionarios que también nos hablan ahí de cómo descubrir cuáles son los dones del Espíritu que Dios nos ha dado. Hace muchos años atrás, para mí los dones era un tema novedad, era un tema difícil porque hacía muchas cosas sin saber específicamente, quizás este es el llamado que Dios me ha dado, o para esto el Señor me llamó a su reino. Creo que todos un día tenemos que llegar a eso, ¿no? A ser constituidos en el cuerpo de Cristo. Por eso somos llamados, escogidos y constituidos, como lo dice Pablo acá en Efesios capítulo 4, verso 11. Que aún no hemos entrado, Osvaldo, pero bueno, como tú oraste o dijiste al principio, este, nosotros tenemos un plan, tenemos un proyecto, lo que queremos decir, queremos hablar, pero a veces la conversación como que se va yendo a diferentes puntos y va pendulando de un lado para otro, pero siempre en la misma consonancia, es decir,
hablar de la iglesia, la funcionalidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de cada uno de nosotros como miembros activos del cuerpo de Cristo. Así que ya hemos entendido que vocación es el lugar que Dios te dio. Camina, funciona, opera de acuerdo a lo que Dios te dio. Y entender, si es que no alcanzamos a decirlo, pero que quede claro también en esta enseñanza o lo que estamos compartiendo, que todos hemos sido dotados al menos de uno, dos o tres dones. Todos. Y si hemos sido dotados, capacitados de esas habilidades, es porque Dios espera que ahora nosotros seamos funcionales. Por eso salvación, identidad y propósito. Osvaldo. Tal vez el desafío práctico más urgente es que la gente, alguien parece que hizo esta pregunta, sepa cómo descubrir los dones que tiene, Sí. ¿verdad? Porque hay un aspecto que tiene que ver con lo atractivo que me puede parecer algo. Yo recuerdo, estaba recordándome, que yo tenía la idea de que iba a ser evangelista. Entonces en esos tiempos era el Por ahí apogeo de andaba yo Jimmy también. Swaggart, así que todos estábamos alucinados con Jimmy Swaggart. Hasta que prediqué en un par de campañas, no se convirtió en nadie. Entonces descubrí un don que no tenía, definitivamente. Nunca se me pasó por la cabeza la idea de ser pastor. Y un día, conversando con el reverendo Pablo Márquez, tío del pastor José Figueroa, un hombre de Dios, me dice, Osvaldito, me dice, ¿tú qué haces? Y le empecé a contar, no, yo visito gente, aconsejo gente. Me dice, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Estás pastoreando gente. Pero pastor, le digo yo, no es mi tema el pastorado. No, me dice, que ya no es tema tuyo, ese tema ya se te impuso. Es genética de Dios. Me Viene dice, con porque eso. lo que tú haces, lo que tú escribes, me dice, es lo que hace un pastor. O sea, tú eres un pastor. Sí. Aunque no quieras, aunque te resistas, tú eres un pastor. Puede ser esa la experiencia de alguna persona que tal vez descubra que tiene un don que no le resulta muy atractivo inicialmente. Pero creo que el mayor desafío de todos nosotros es, como yo decía hace un rato, cuando hablamos de cada uno hágalo con la vocación con que fue llamado. Mm, eh, Obviamente, estemos donde debemos estar para que en realidad el cuerpo sea edificado. Hay mucha gente, y voy a decir esto con mucho cuidado, hay mucha gente pastoreando que no debería pastorear. Hay mucha gente predicando que no debiera predicar. Hay mucha gente usando el nombre de Dios y no debieran usar el nombre de Dios. No porque esté malo necesariamente, sino tal vez solo es porque están en el lugar equivocado. Entonces necesitan, José siempre habla mucho del fútbol porque fue parte de su experiencia de vida. mm, En un equipo hay una persona crucial, clave, que es el entrenador, que tiene la misión de definir la posición que cada persona va a ocupar en la cancha. ¿Verdad? O sea, alguien tiene que decir, mm. a usted le gusta el arco, pero usted no es arquero, usted es delantero, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez lo primero que debemos derribar es eso de me gusta, porque esto no se trata de si te gusta o no, porque cuando Dios habla de orden, cuando Dios habla de edificación, habla de una cuestión funcional, no ornamental. No se trata de que te veas bien, se trata de que funciones bien. Y puede que inicialmente eso no te guste, no te resulte atractivo. Sin embargo, si la prioridad es la dedicación del cuerpo, entonces necesitamos movernos en esa dirección. ¿Cómo vamos a colaborar para que el cuerpo sea edificado? Y en eso tenemos un largo camino que recorrer. Hay un desgaste en el liderazgo de la iglesia, hay un desgaste, yo no sé si José recuerda, hubo algunos años en donde se habló mucho del superpastor, Sí. del pastor que se exigía que tenía que ir, presentar un bebé, casar, hacer un funeral, pues pararse en el púlpito, visitar los enfermos, o sea, una tarea imposible para un ser humano. ¿Cómo se remedió eso? Con
un equipo de gente que también tiene dones, que también tiene equipamiento. Entonces, es la única manera de compensar ese desgaste que a veces hay en la tarea pastoral o en el equipo de liderazgo de la iglesia, porque son muy pocos los que están haciendo mucho y en realidad el cuerpo es muchos haciendo de mucho, Mm. muchos haciendo de todo, muchos haciendo mucho para la edificación del cuerpo. Entonces, también un reto, un desafío, derribar temores, derribar prejuicios, derribar heridas, derribar dolores, etcétera. Hay un montón de cosas. Hay gente que tiene y que sabe que tiene cosas y no las usa porque le descalificaron, porque lo amenazaron, porque le dijeron eso que usted tiene no es de Dios, eso es del diablo. Entonces dijo, no abro nunca más la boca, no digo nunca más nada, porque me dijeron que lo que tenía yo era del diablo. Entonces se han cometido errores graves. Que obviamente le han costado caro al cuerpo. Mm. Y lo que estamos hablando es cómo ayudamos para la edificación del cuerpo. Y en eso todos tenemos que hacer. Pedir perdón, restaurar, escuchar, corregir, ser enseñados, ser instruidos, ser direccionados, lo que sea necesario. Alguien, alguien sabe más que tú, alguien tiene más Mm. revelación que tú, no es mejor que tú, sino que recorrió tal vez un camino más largo que el tuyo, te puede ayudar, te puede dar una palabra, te puede decir, mira, no te vayas por aquí, ve por este otro camino, será más fácil. Así que se trata de tener también la disposición para esto de ser edificado y no la renuencia a decir, oh, ¿qué me va a decir este o qué me va a decir este otro? Sino abrirnos. Finalmente Pablo dice, examínenlo todo, Mm. retengan lo bueno, desechen lo malo. En el peor de los casos, no has perdido nada si escuchas a alguien que te dice que el mismo ángel Gabriel le vino a dar un mensaje. Escúchalo y Mm. luego analiza, ponlo a la luz de la palabra y quédate con lo que te sirve y lo demás a la basura. Y fíjate que, aparte de estos consejos que están muy buenos y muy prácticos, yo agregaría también acercarte a tu pastor o a quien te dirige o a quien te lidera y pregúntale, ¿qué crees tú de los dones espirituales? ¿Qué piensas tú de los dones? Porque puedo encontrarme con alguien que me está liderando y me diga eso, yo no creo en los dones. O sí creo, pero no sé cómo hacerlos funcionar, no sé cómo hacer que operen. Tú decías delante, a veces sin querer, vamos sintiéndonos dueños de algo que no somos dueños porque la iglesia no le pertenece a nadie más que a Cristo. Nosotros somos colaboradores, somos administradores, términos que usa el apóstol Pablo, es lo que estoy usando. Nosotros estamos para colaborar, para ayudar, pero no somos los dueños. Entonces, si Dios, a través del Espíritu Santo, entregó dones a la gente que tenemos a nuestro lado, que funcionen esos dones. Ahora, la pregunta, ¿se pueden equivocar aun cuando sean dones genuinos? Sí, sí. Yo me he equivocado profetizando y pensando que lo he hecho de parte de Dios y después me doy cuenta que no lo hice de parte de Dios. ¿Y ahí qué operó en mí? Operó quizás la emoción, quizás operó un deseo, ¿no es cierto?, de ayudar, de colaborar. Y uno parte con la honestidad. Tú dijiste, yo comencé pensando que era evangelista. Y yo pienso que tú lo hacías con mucha honestidad, con mucha verdad, sin querer engañar a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque era tu visión en esos momentos. Yo también, igual que tú, pensé lo mismo, yo soy evangelista. Pero llega un momento en que uno se encuentra con una realidad. Entonces, en cuanto a los dones, yo creo que también los que nos lideran deben perder el temor y deben perder el miedo a que nuestra gente cometa errores. Porque si nosotros vamos a la iglesia de Jerusalén, solo por poner un ejemplo, ¿acaso nunca se equivocaron? ¿Acaso nunca cometieron errores? Y estoy hablando desde los líderes hacia abajo. Y yo cuando comienzo a leer Hechos de los Apóstoles, encuentro varios errores en ellos. Y ni se diga las cartas que manda Pablo, las cartas congregacionales. Háganse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo escribe esas cartas? Si Pablo no las escribe solamente para pasar el rato, él las escribe porque habían deficiencias, porque habían situaciones no resueltas.
porque habían problemas que necesitaban de alguna manera un consejo, una dirección, sabiduría. El mismo Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿por qué le tiene que escribir a esa iglesia? ¿Acaso no eran genuinos hijos de Dios? Pero estaban cada uno en más o menos cantidad cometiendo errores, en deficiencias, en pecados incluso. Entonces, pareciera que nosotros le tenemos tanto miedo al error. Y yo veo que Dios no tiene miedo a eso. Y piensen nomás, ¿a quién le está delegando Jesucristo? ¿A quién le está delegando la comisión universal? Que la podemos leer en los 4 evangelios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Oye, se lo está delegando Jesucristo a gente que acababa de jurar que ni lo conocían. Otros, si no toco, no creo. Otros, que vino María Magdalena, ¿saben qué? Fui al sepulcro y no está Jesús. Jesús resucitó. No, está mal la hermana María Magdalena. Está media loca, ¿no? O sea, estamos hablando de esa clase de gente. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo Jesucristo igual no tuvo temor en delegarles. Por eso yo creo que también nosotros que estamos liderando, perderle el temor al temor, perderle miedo al miedo. Porque la gente como nosotros nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Pero yo prefiero a alguien que comete un error intentándolo a alguien que nunca se equivoca porque nunca hace nada. La iglesia, no se olviden, es funcional. Está para manifestar a Cristo. Con errores, sin errores, intencionales. Yo diría que intencionales no. A veces son cosas que salen en el camino propias. Si yo le pregunto a Osvaldo, tú haces memoria de todos tus años de pastorado, de todos tus años de ministerio, ¿tú podrías decir, yo he cometido alguna vez algún error? Y estoy seguro que hay más de uno. Yo he cometido muchos errores. A veces hemos ungido al que no deberíamos haber ungido. A veces hemos reconocido al que no deberíamos haber reconocido. Está bien. Y por eso el Señor nos descalificó, por eso el Señor nos cortó y por eso el Señor dijo, no, no, este ya no es más pastor. Ya, Osvaldo, te corto. Nunca más. Ya me fallaste. No, ahí el Señor le tiene paciencia, me tiene paciencia. Así que, Liliana, atreverse, a avanzar, a seguir. Osvaldo, parece que querías decir algo. Pablo utiliza el término edificación. Estaba pensando en cuando se va a construir un lugar, una casa. La única forma de que tenga la seguridad que esa casa se va a construir como se debe es que haya un arquitecto, que haya un ingeniero, un constructor, que haya un albañil, que haya un técnico en la parte eléctrica, que haya un gasfitter. O sea, cada área de lo que implica la construcción de esa casa esté hecha, aquí en Chile decimos, no por un maestro chasquilla, sino por una persona preparada para que. Es la única forma. Porque si tú permites por costo o por lo que sea, que cualquiera te diga, no, yo se la construyo, yo se la hago a la mitad del precio que le cobraron. Puede ser que cuando esa casa tenga que pasar la prueba de la lluvia, del viento, de un temblor, de un terremoto, no resista y ahí descubra que te engañaron porque permitiste que por costo o por lo que haya sido, alguien intervino en la construcción de tu casa sin tener las capacidades para hacerlo. Pues, estoy pensando de manera bien práctica. No podemos pensar en una iglesia que se edifica si no hay pastores, si no hay profetas, si no hay evangelistas, si no hay maestros, si no hay apóstoles. No podemos. No podemos pensar en una iglesia que se edifica. Hay gente con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profética, lengua, interpretación de lengua, con dones de sanidad, etcétera. No podemos pensar. Sería descabellado, por decirlo lo menos, pensar que podemos construir o edificar una iglesia sin aquello que el Señor dijo que era para la edificación. Entonces es peligroso. Estaba pensando, y no quiero que se me escape, en lo que está hablando José. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, Dios sabe que nos vamos a equivocar para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios sabe y vamos a cometer errores. Si contáramos las noches negras que tuvimos,
las predicaciones que tuvimos en donde mandamos a la gente al mismo infierno, o sea, cometimos mucho y seguimos cometiéndolo, porque estamos todavía siendo formados, siendo edificados. Pero el pensar peligrosamente en que podemos hacer esto, dejando de lado el equipamiento que Dios estableció. O sea, dejamos a Dios fuera, Mm. literalmente dejamos a Dios fuera. Ahora, no quiero pensar en lugares, en iglesias donde definitivamente Dios se quedó fuera. Sí. ¿Ya? Hay una historia muy simple de un hombre que le gustaba adorar al Señor, levantar las manos y cayó en una iglesia donde a todos les molestaba lo que él hacía. Y lo retaron, lo amenazaron y un día literalmente lo agarraron y lo echaron de la iglesia. Se sentó en los peldaños de la escalinata de la iglesia y comenzó a llorar, se agarró la cabeza a dos manos, lloraba y de pronto hay alguien sentado al lado de él y le dice, ¿qué te pasa? Y le explica, yo vine a adorar al Señor y finalmente me echaron, no quieren que levante las manos. Y él lo abraza y le dice, no te preocupes, a mí me echaron antes que a ti, yo soy el Señor. Eso es terrible, pero es la realidad, la cruda realidad de muchos lugares en donde Dios no está. Dios no va a pelear con nadie. Por eso me gusta lo que dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo y si alguno abre, yo entraré. Dios no pelea con nadie. Si tú le dejas entrar, Dios entra. Si tú le dejas que te use, te va a usar. Si tú crees en tus capacidades espirituales, Dios va a potenciar esas capacidades con su ayuda. Entonces, no vamos a tomar tiempo, no vamos a tomar tiempo para hablar de por qué no. Vamos a tomar tiempo para hablar de por qué sí. No tiene sentido hablar por qué no, sino porque sí, porque necesitamos el ejercicio de los dones. Necesitamos que se potencie la capacidad de muchas personas que están ahí marcando el paso sin darle a la iglesia lo que tienen, el potencial, la capacidad, el don, el talento. Y necesitamos eso, porque esto es un cuerpo. Esto no es, no es una isla, no es un archipiélago, es un cuerpo donde hay muchos miembros y todos están puestos ahí para edificación. Es impresionante la cantidad de miembros que tiene el cuerpo, la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano, la cantidad de los metros de vasos sanguíneos, de intestino. O sea, es una cosa, es como cuando tú levantas el capó de un auto Ujú. 0 kilómetros y ves un motor. Claro, el motor es el aparato más grande que mueve todo el auto, pero hay una cantidad de cables, de bujías y de cosas, de sensores todos hacen posible que el auto funcione de la manera en que fue diseñado. Entonces, la iglesia no solo necesita pastores, no solo necesita apóstoles, todos ellos cumplen un rol bien preponderante en cuestión de funciones, pero también necesita los vasitos más pequeños, necesita los sensores más pequeños, necesita los dedos pequeños, los miembros que no se ven. Pablo dice, los que se ven nosotros los vestimos con más dignidad que los que no se ven. Todo eso debe ser analizado. Es parte de la multiforme gracia de Dios. Pensaba mientras tú hablabas que hay familias donde los padres son muy estrictos, donde casi en la casa hay reglas o disciplinas hitlerianas, muy militares. Y eso hace de hijos que indudablemente van a tener complejos o insatisfacciones interiores, porque muchas cosas que están dentro de ellos nunca salieron y nunca van a salir. Eso que llaman potencial. Porque cuando hay padres que son con una disciplina estricta y vertical, siempre de arriba hacia abajo, incluso yo recuerdo años antiguos, ya con todo esto de la modernidad y la cultura y todo esto, ya no es tanto, pero recuerdo incluso gente antigua que ya teniendo hijos casados, todavía intervenían en los matrimonios y ellos se metían con los derechos. Estaba hablando de los suegros o las suegras.
y se sentían con el derecho de exigir, dirigir, porque pensaban que todavía ese hijo, aún ya casado, o esa hija que ya estaba casada, tenían el derecho de seguir mandando, dirigiendo a esos hijos. Y creo que esa excesiva disciplina, que es la expresión y la inseguridad de esos padres en el fondo, no dejaron crecer a sus hijos, o no dejaron que esos hijos crecieran en conocer sus habilidades, sus capacidades, que crecieran emocional, sentimentalmente. ¿Por qué? Porque fueron criados muy, muy de manera estricta. Y yo hago la pregunta, o hago el paralelo. ¿Cuántos líderes espirituales son exactamente igual? O sea, todo tiene que pasar por mí, todo. Y ellos, ay de aquel que haga algo, que ellos no están informados. Había un señor, un general, que usaba una frase cuando hablaba por televisión en Chile, y él decía, los tengo a todos identificados, a todos identificados. Se ríe Osvaldo porque sabe de quién estoy hablando. Estaban todos identificados. Y yo creo que a veces queremos tener esa clase de pastoreo, esa clase de liderazgo que en realidad hace daño, no permite que la gente crezca, no permite que la gente se desarrolle. Y yo creo que todos, partiendo de nosotros, nos equivocamos todos los días, cometemos errores, no hay liderazgos perfectos, todos fallamos en algún momento. Por eso tenemos que tener una mente más abierta, más aperturista. Yo sostengo que la iglesia no es vertical, la iglesia es circular. Es un cuerpo, pero es circular, donde todos podemos edificarnos de acuerdo a las gracias, dones, habilidades, capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero quiero insistir, todos estamos llamados por Cristo a su reino, a esa congregación, para ser funcionales, operativos, productivos. Yo todavía no veo a Dios con mentalidad de congregante. Él siempre invita a que seas funcional. Hay gente que se ha conformado con ser congregante. Yo me congrego acá. Yo soy parte de esta congregación. Vengo todos los domingos. Yo no falto ningún domingo, ni invierno ni verano. Pero Dios no te llamó a ser congregante. Dios te llamó a ser funcional. Muchachos, nos van quedando los últimos 10 minutos. Creo que podemos ir ahí matizando, resumiendo ideas, preguntas, si es que las hay. Osvaldo, Iliana. Yo creo que lo que hemos compartido hoy, la dirección que tomó finalmente el tema, Mm. nos va permitiendo tomar la dirección correcta. Aún no logramos llegar a los dones, Próxima quincena. pero, Próxima quincena. pero, Se los pero, prometemos. pero creo que cuando lleguemos ahí, habremos recorrido el camino correcto para llegar donde vamos a llegar. Esto es necesario. A veces es necesario hablar de lo que no todos quieren hablar. A veces es necesario considerar ciertos elementos que puede a alguien no parecerle tan importante o tan trascendente. Pero yo recuerdo que Salomón dice algo en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco: las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Son los pequeños detalles, esas cosas que decimos, no, no es tan importante, no es tan importante que lo hablemos. Pero me doy cuenta al escuchar y al ver los comentarios de las personas que hay cosas que tal vez para mí no tienen mayor trascendencia ni relevancia, pero para muchos de ellos son importantes. Entonces era necesario que las habláramos, era necesario que las dijéramos para que ellos fueran sanados. Estoy leyendo de personas que dicen necesité o necesito ser sanada, ser liberada, vencer mis temores, mis inseguridades, mis dudas. Creo que es importante, y lo voy a volver a repetir, no olvidar lo que Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios sabe eso. Dios sabe de nuestra fragilidad. Dios sabe que probablemente el intento que hagamos sea un intento fallido,
lo bueno es que podemos volver a intentarlo. O sea, ¿qué es lo más grave de que yo me equivoque? Que tenga la capacidad de sacudirme, pararme y volver a intentarlo. Dios no tiene problema con eso, en lo absoluto. Entonces, puede que hayamos equivocado el camino, puede que hayamos dicho, el Señor dijo y no era el Señor del cielo, sino era el Señor González, el Señor Guerrero, el Señor Basualto. Pero Dios sabe eso, no hay problema con eso. Si tenemos, también lo dijo una persona que escribió, la suficiente humildad para reconocer que hay gente que sabe más que nosotros, que puede ayudarnos, que puede enseñarnos, que puede corregirnos. Dios les bendiga. Gracias por el tiempo que se han tomado para estar con nosotros en esta jornada. Gracias. Iliana, No, pues de igual manera, muy agradecida de poder ser partícipe de lo que se está tratando, estas transmisiones, y agradecer a cada uno de los comentarios que se han hecho. Pues nos han estado muy activos y gracias por ello. Y pues aquí esperándoles hasta dentro de 15 días con más preguntas. Y cada uno, me gustó mucho el ejemplo que dio al inicio el pastor Osvaldo, ¿no? Encuentra tu lugar, y sirve en el lugar en el cual, para el cual fuiste diseñado. Así es que esa tacita, como bien mencionó, no es para tener plantada una plantita, sino para tomar té, café, bebidas, ¿no? Así es que nunca es tarde. Si nos equivocamos, ahí está el Señor con nosotros, guiándonos de la mano para encontrar el lugar en el cual Él nos quiere, y vamos a ser útiles, fructíferos. Así es que animándoles a ello. Y bueno, gracias a aquellos que nos acompañaron o que nos hicieron que les acompañáramos, aquellos que nos están escuchando por radio. Gracias por estar y sintonizar. Así es que nos veremos dentro de 15 días. yo quiero ir cerrando algunas cosas. Primero, que la gran tragedia que puede vivir un cristiano aquí en la tierra antes de partir a la presencia del Señor es no conocer o desconocer los dones y las habilidades que Dios le ha dado. El capital espiritual de un servidor, de un discípulo, son justamente los dones del Espíritu, porque a través de ellos nosotros vamos a demostrar el poder de Cristo hacia aquellos que lo necesitan. Por eso, si tú tienes el don de sanidad, vete a sanar enfermos. Si tienes el don profético, vete a profetizar. Yo siempre digo, y malamente la gente puede pensar, los dones que Dios me dio son solo para ocuparlos ahí en mi congregación. Yo le llamo el síndrome de ping-pong, la caja. Ahí vivía ping-pong en una caja. O el síndrome del chavo, ahí en el barril. No, no, salga del barril, salga de la caja. El templo es una parte. Los dones son funcionales y se pueden dar en cualquier lugar, en cualquier parte. Si usted tiene el don de sanidad, usted puede irse a un hospital o con los familiares o con los amigos. El don profético en una casa iglesia, en una célula. O sea, haga el trabajo que Dios le dio. ¿En base a qué? A esas capacidades sobrenaturales. Lo otro que también quiero decir antes que nos vayamos, no se dé la vuelta larga. Aparte de los consejos que nos dio hoy día el pastor Osvaldo, busque a gente con experiencia, que ya descubrió sus dones, que ya sabe cuáles son sus dones, con certeza, con seguridad y convicción. Vaya a esa gente, pregúntele, ¿cómo descubriste tus dones? ¿Qué libro me recomiendas leer? ¿Cuáles son los versos bíblicos en las Escrituras? Todo eso lo vamos a ver también en 15 días más, pero no se dé la vuelta larga, acórtela. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, el Señor viene pronto y el Señor quiere usar a cada uno de nosotros. Y lo otro, como último, qué bueno que Osvaldo tuvo un Pablo Márquez que en un momento le dijo, no es para allá, es para acá. No eres evangelista, eres pastor. Qué bueno. Ahora, no todos tienen un Pablo Márquez, o no todos tienen un hombre espiritual de experiencia, como él la tenía, de discernir, entender.
Y con mucho cariño, con mucho amor, como él era y mucha sabiduría, pudo redireccionar a Osvaldo. Que nosotros, allá Iliana en su casa iglesia, acá Osvaldo, allá en la congregación en Valparaíso y con todos sus discípulos, mi persona con todos aquellos que yo atiendo semanalmente, podamos ser como ese Pablo Márquez, como ese hombre de experiencia, que podemos decirle, mira, tú piensas que eres llamado a esto, pero en realidad tú eres llamado a esto. ¿Por qué? Porque como le dije a un evangelista, me dijo, yo soy evangelista. ¿Tú eres evangelista? Sí, me dijo, yo tengo el don de evangelista. Y yo le dije, los últimos 6 meses, ¿cuánta gente alcanzaste para Cristo? Ninguno. Este último año, ¿cuánta gente alcanzaste para Cristo? Ninguno. Entonces no eres evangelista. Los resultados son tus evidencias. Así que, muchachos, si ustedes se dan cuenta, hay mucho que hablar de los dones del Espíritu, pero por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a despedir y en 15 días más, Dios mediante, nos volvemos a ver. Un saludo para el pastor Misael, pastor Andrés. Muchachos, gracias por haber compartido el día con nosotros y apartar este tiempo. Y a todos los conectados hoy y los próximos días, un abrazo cariñoso. Que Dios les bendiga. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso 980 AM.